Black Mirror que es actualizada. Hay una realidad de que hoy estamos en un mundo muy disruptivo, que está creciendo a pasos, ya no son ni los pasos que conocimos en toda nuestra historia, que son pasos lineales, son pasos exponenciales, en términos de que tal vez a una persona, hasta cualquier persona que bueno, te escuche después esto, me encantaría que vaya y busque que busque en Google cómo eran las predicciones de la gente de 1905 de cómo iba a ser el mundo en 100 años. Y todo el mundo imaginaba un mundo que era prácticamente lo mismo que vivían, pero las cosas o volaban o se transmitían inalámbricamente. Era como que era lo máximo que nosotros podíamos llegar a abstraernos y decir, ok, ¿qué le falta a lo que tenemos? Que no sé, que flote. No imaginábamos. Y todas las cosas con las que hoy convivimos, ni siquiera se las planteaban, o al menos no la mayoría. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace 100 años era mucho más fácil de predecir porque ellos vivían en un mundo lineal y aún así pasaron cosas que nunca se hubieran imaginado. Y hoy estamos viendo cosas de que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado que iban a existir. Y a estos pasos, la tendencia es clarísima y va a llegar un punto en que no vamos a saber qué va a pasar en 2 años. No vamos a ver. Y el que quiera predecirlo va a ser una lotería total. No va a haber forma de predecir muchas cosas. Y es un desafío, es una cosa increíble por un lado y un desafío muy grande por otro, porque tenemos que estar preparados para ese mundo y acá es donde precisamente se va a empezar a definir qué es lo que va a terminar quedando y qué no, qué va a quedar en el tiempo y sin duda lo que quede en el tiempo va a desecharse mucho más rápido de lo que se venía haciendo y las cosas nuevas van a empezar a crearse una tasa mucho más rápida. Así que ese es el desafío que creo que tenemos para las próximas, iba a decir décadas, pero no, me retracto, años. De inteligencia artificial venimos hablando hace muchísimo tiempo, o por lo menos se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, y es la inteligencia que tiene una computadora. El machine learning son las computadoras empezando a aprender de lo que va pasando. El claro ejemplo está en lo que era la primera computadora que jugó contra Kasparov al ajedrez y le terminó ganando, y machine learning es la computadora que se creó sin ningún tipo de información para jugar a un juego que es mucho más difícil que el ajedrez y que se juega en Oriente y que aprendió sola a jugarlo hasta convertirse no solamente en imbatible, sino a desarrollar movidas en un juego milenario que nunca antes se habían hecho. AlphaZero es la película que relata esto como fue, que también se la recordamos profundamente. Entonces, con esta introducción podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de Machine Learning. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es sí, porque si uno se lo pone a pensar de lo que es la dimensión del machine learning y todas estas palabras que escuchamos todo el tiempo, inteligencia artificial, deep learning, uno se lo pone a pensar en realidad y las bases fundacionales de esto están hace muchísimo tiempo. En la primera red neuronal, el llamado perceptrón, se escribió en un libro, si no me equivoco, en los 60. ¿Cuál era el problema? Porque no se podía aplicar inteligencia artificial a este nivel en esa época porque faltaban dos cosas. Uno era una gran cantidad abismal de datos ordenado de una forma estructurada para poder consumirlo y poder de cómputo, muchas cabezas pensando. Hoy eso se solucionó por varias razones. En términos de datos, hoy todo el tiempo estamos generando millones de datos literalmente en nuestros bolsillos con dispositivos como este. Y tenemos un repositorio, el más grande que ha existido, que es la Internet de datos. Entonces, conseguir datos es más barato que nunca y es más abundante que nunca. Y por el otro lado, el poder de cómputo necesario para extraer valor de este dato, procesarlo y sacar algo, también no solo es más barato que nunca, sino que está tendiendo a disminuirse a una tasa abismal. Y es por esta razón de que gracias a estas dos aristas es que hoy podemos hacer este salto. Sobre AlphaZero, ¿cuál es un caso muy bueno? Voy hasta hacer hoy AlphaZero, ¿qué es lo que hace? Es una inteligencia artificial que permite resolver en juegos de mesa que puede sonar hasta casi trivial. Decir, ok, ¿para qué queremos destinar millones de dólares a resolver juegos de mesa? El tema es que la tecnología que permite eso en el trasfondo es algo que tiene un potencial enorme. En los 90 o 80, no me acuerdo, Deep Blue de IBM le ganó a Kasparov jugando al ajedrez. ¿Y qué es lo que hacía Deep Blue? Deep Blue era un sistema de inteligencia artificial, no machine learning, inteligencia artificial. ¿Por qué? Por definición, un sistema que tiene inteligencia artificial es que actúa como si replicara un humano.
Y si una máquina juega al ajedrez muy bien, es como que replica el comportamiento humano. Era inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que hacía? Había aprendido había aprendido muchísimos movimientos de ajedrez, y lo que hacía era, ante un escenario de ajedrez dado, analizaba los millones de posibles movimientos posteriores y los analizaba y decía, ok, de todos los que estoy viendo el mejor es este. Y la mayoría de veces agarraba siempre el mejor y iba y seguía jugando y le ganaba, bueno, a un campeón mundial como lo era Kasparov. ¿Qué es lo que hace AlphaZero? Que es un sistema, se podría decir, parecido, pero no es inteligencia artificial, sino un subgrupo de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning. A AlphaZero simplemente le dijeron, mira, las reglas de este juego de mesa son estas, las piezas se mueven así, fin, es todo lo que le dijeron. Entonces lo que hizo fue, gracias a este poder de cómputo de escala enorme, empezar a jugar contra sí misma, a jugar. En las partidas en las que iba bien, se premiaba, en las partidas en las que iba mal, se castigaba. Y lo que terminaba pasando es que al premiarse los movimientos buenos, empezó a entender cuáles eran movimientos buenos y cuáles malos. ¿Cuál es la diferencia grande con lo anterior? De que vos no tenés que analizar todo el espectro de posibles soluciones. Ya de tanto jugar, es como si una persona hubiera jugado 10 millones de años. Ya con la experiencia de una persona con 10 millones de años de haber jugado. ¿Y qué es lo que pasaba con AlphaZero? Que es muy loco. Cuando la persona que tenía que mover las fichas que AlphaZero le decía que moviera, decía, che, pará, está loco. ¿Qué le pasa a la máquina? Me está pidiendo hacer una locura. Movimientos que solamente un loco haría. Y lo que terminaba pasando era que AlphaZero utilizaba movimientos que en la escuela clásica del juego eran locuras, pero en realidad, como ya podía ver a paso más adelantado de lo que podía hacer el juego, en términos estadísticos, hacía movimientos que eran muy locos y al final le terminaba pegando y terminaba desconcertando totalmente al oponente, porque si está loco, ¿cómo va a hacer esto? Va a perder. Pero no. En otras palabras, aprendió jugando contra sí misma y aprendió a partir de simplemente haberle dicho las reglas, haber jugado infinitamente contra sí misma, y acá es donde se diferencia el Machine Learning de la inteligencia artificial. El Machine Learning son sistemas que no están programados explícitamente para algo. Esa es la diferencia. Un código antes tal vez que te ocupaba 10.000 líneas de código, 1.000.000 de líneas de código, hoy la pueden poner en 100, en 1.000. ¿Por qué? Porque vos nada más le tenés que dar datos. Vos le tenés que dar datos y no tenés que poner sí, pasa esto, hace esto. No existe más eso. Vos le tenés que decir, de todos estos datos, fíjate cómo hacer, buscame un patrón y vos descubrís los patrones. Vos descubrís los patrones, cómo funcionan las cosas de una forma más abstracta y seguí la intuición que aprendiste. Es por eso que es drásticamente distinto y abre las posibilidades a un abanico muy, muy grande. La inteligencia artificial tiene personas que consideran que puede permitir que el mundo entre en un estado de superabundancia, como por ejemplo es Mark Zuckerberg, que dice inteligencia artificial, démosle para adelante, está buenísimo, ¿verdad? Y tiene otras personas que dicen nos puede convertir en Terminator, en un mundo distópico en lo que las máquinas nos matan, como Elon Musk. Ambos, obviamente, no son personas muy inteligentes ambas y tienen posturas tan drásticamente distintas y cada uno tiene sus argumentos para pensar así. Mi opinión personal es de que sin duda la potencialidad de esta herramienta para permitir ambos mundos está. Creo que la responsabilidad que tenemos nosotros ahí como individuos, como personas normales, de carne y hueso, cotidianas, es entender la potencialidad de esta herramienta, entender los desafíos que va a traer el uso de esta herramienta y los posibles perjuicios y beneficios que va a tener. A partir de esto, creo que lo que va a terminar pasando es que este tipo de progreso no se puede parar. Es imparable, lo ha demostrado la historia con muchos otros fenómenos. Se puede ralentizar tal vez, pero parar no se puede. Entonces, ¿qué es lo que mejor nos queda para aprovechar de la mejor forma esta herramienta? Entender cómo funciona. No ponerse a programar, sino entender los beneficios y perjuicios que puede llegar a tener para que el día de mañana, cuando haya que tomar decisiones importantes acerca del uso de la misma, todos estemos alertas y sepamos tomar buenas decisiones. Yo tengo mucho miedo que lo que ocurra sea, con muchos otros fenómenos, que la gente lamentablemente en su momento no lo entienda, se asuste, porque tienen motivos para asustarse, pero se asuste y diga, no, esto no lo podemos hacer, y se tape. Cuando sin duda sería una lástima muy grande, y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es entenderla y para tomar las mejores decisiones posibles respecto a su uso. Como sociedad, si queremos tener alguna posibilidad, tenemos que entender en qué año estamos viviendo y tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque si no, nos van a pasar por arriba.
Eh, Te retruco la pregunta y te respondo. La palabra más que clave, importante, te diría que es clave, fundamental, en términos de que si no logramos comprender este tipo de tecnologías, primero, los primeros que terminan perjudicados somos nosotros, porque nos vamos a saber aprovechar estas oportunidades que nunca en la historia han ocurrido. El mundo tiene muchas cosas que van mal, pero muchas cosas más que van bien. Y yo soy muy optimista de que el mundo le va a ir bien. Yo creo que hay un aire en general pesimista, yo soy optimista en general. Y creo que una de las cosas que nos va a permitir estar bien es el uso de estas tecnologías con estos fines. Y entenderlo es algo clave para esto, para no quedarse atrás. Creo que particularmente en Argentina hay de todo, pero creo que no es coincidencia dos cosas. Uno, que somos un país que estuvo sumido en un estado constante de, digámosle, crisis, la palabra, pero al mismo tiempo es gracioso cómo puede ser que seamos un país con la mayor tasa de los famosos unicornios en Hispanoamérica, empresas valoradas de más de $1.000 millones. Esta relación entre ambas, yo creo que hay un porqué suceden ambas cosas tan contrarias en un mismo suelo, y es el hecho de que en términos culturales el argentino sabe moverse en el famoso estado constante de atar todo con alambre y por 2 pesos, que es la realidad, porque uno no, en promedio, uno no tiene el acceso a un recurso abundante e ilimitado como para hacer lo que quiera, tiene un X número de recursos, tiene que usar lo que tiene para su fin y se las tiene que arreglar. Y es por esta razón que creo que ante este estado, al hecho de que nuestra zona de confort sea el disconfort para la mayoría del mundo, hace que tengamos estas habilidades adicionales para lidiar y con este tipo de problemas y para encontrar valor en problemáticas que tal vez en otros lados al menos no es tan sencillo de encontrar. Creo que es por eso que hay tantas soluciones hoy fintech que la están rompiendo acá, que están surgiendo, que están saliendo, y no solo en este área, en varias más. El hecho de que Mercado Libre sea Argentina, dado su historial, Marcos Galperín dijo hace varios años: yo voy a lograr que en Argentina haya envíos del mismo día, y era algo que ni en Amazon se podía tal vez, y nos parecía de ciencia ficción en Argentina, un lugar donde sabemos lo que pasa todavía, estás loco, y pasó. Y yo creo que el ingrediente para que surgiera este tipo de innovaciones está un poco en el ADN del argentino, y por eso yo creo de que tenemos la oportunidad de utilizar este ambiente tan casi nocivo, podemos encontrar oportunidades en él para mejorar el estado y el futuro del país. Mi sueño siempre fue ser astronauta, literalmente. Digo esto y siento un niño. También creo que el que escuche dice: pará, este flaco es un nene. Pero también creo que dice un nene porque creo que de chicos todos tuvimos un poco ese sueño. Creo que todos de libro tuvieron ese sueño. Y lo que termina pasando con ese sueño, al menos a mí me pasó y creo que a varios, es que se termina diluyendo por X, Y o Z razón, por varios motivos. Y un día me di cuenta que no era tan así, que uno podía animarse a soñar con eso, y a partir de eso empecé a meterme en este mundo espacial y en actividades que considero que me suman para el día de mañana cumplir este sueño, que es ser astronauta. He tenido la oportunidad de viajar a distintos centros de simulación de astronáutica, en hacer experimentos de distintas agencias espaciales, de NASA, etcétera, para buscar entender un poco mejor los desafíos que van a tener el día de mañana los astronautas, tanto en la Luna como en Marte, utilizar trajes espaciales. El año que viene vamos a estar con unos amigos viendo un experimento al espacio de la mano de Satellogic, lo cual nos parece increíble. Y acá acabo de decir algunas de las cosas que sucedieron y por qué me quise meter en este mundo y hacer todo esto. Yo creo que tiene mucho que ver con este sueño que tengo de niño que se reinició, y porque este sueño, yo creo que uno de los drivers, no me sé la palabra en español, pero uno de los vehículos tal vez que tenemos los humanos, todos en menor o mayor medida, es la curiosidad, es el querer buscar respuestas a preguntas que tenemos hoy, que hemos tenido hace mucho tiempo, y creo que todos somos nativamente
exploradores, buscamos estas respuestas y para mí, a mí me apasiona el tema del espacio, me apasiona entender que hay más allá de lo que se llama la última frontera, por así decirlo, y me encanta, mi sueño es poder colaborar en buscar esas respuestas y si pudiese ser yo en carne propia el que se ponga ese traje para buscar responderlas, sería un sueño hecho realidad. Es por eso que busco este sueño de forma tan firme. Y aunque parezca increíble, Argentina, con todas las cosas que decimos de desesperanza, tiene un gran potencial para insertarse en este nuevo mundo que está apareciendo. Porque hay una cantidad de unicornios tecnológicos que han aparecido desde Mercado Libre en la cuestión comercial hasta empresas que tienen que ver con minisatélites, que van a ser los próximos unicornios en el mundo. Argentina tiene muchos de estas empresas que rápidamente han crecido. Y este es el potencial que tenemos por la gente que tenemos, por la educación que hemos tenido y que hoy estamos empezando a perder, y por la capacidad de reinventarnos constantemente. Hoy tenemos un próximo unicornio prácticamente como lo es Satellogic, que permitió democratizar el acceso al espacio para que muchas más personas puedan hacer actividades satelitales y buscar responder muchas preguntas que tenemos hoy en la Tierra. Sobre la Tierra, utilizando el espacio, y la tecnología obviamente tiene un papel clave, y no solamente la tecnología per se, sino el talento humano detrás de ella, en términos de que, Emiliano Cagni, que es el fundador de Satellogic, es sin duda una eminencia, una persona que sabe muchísimo, y muchos decimos, ok, es un argentino que al igual que los otros unicornios busca aportar mucho valor y ser muy innovador en las soluciones, poner sobre la mesa, pero ¿con qué me refiero con la parte humana? Sino que uno se va, por ejemplo, a la NASA. En la NASA hoy hay argentinos en puestos clave que están buscando responder estas preguntas. Pablo de León, Jerónimo Villanueva, Miguel San Martín, son algunos nomás, pero son líderes en sus áreas y son trabajos que no estamos acostumbrados a ver, proyectos que tienen un impacto local, nacional, regional. Esto no es ni eso, ni continental, ni global. Estamos hablando de que aportan su grano de arena al objetivo que es hacer que la especie humana sea interplanetaria. Es algo de ciencia ficción, pero hoy en día es increíble que podamos decir que es un objetivo que hoy está en la agenda de nuestra cultura. Y es por esta razón de que saber que hay argentinos que con su cabeza están aportando para que esto sea una realidad, a mí me parece una locura. Me parece una cosa, un Messi, la analogía a Messi, que esté donde está, para mí esto es lo mismo. Y creo que sin duda en las cabezas que permiten que esta tecnología genere el impacto que va a generar y que genera, tienen un papel preponderante y es muy bueno escuchar que son argentinos en semejantes puestos.